El petróleo sigue fluyendo por el estrecho de Hormuz. El presidente Trump dice que lo tiene todo bajo control y que los iraníes se están encaminando hacia su propia destrucción, o al menos eso afirma él. Pero ese no es el único mensaje que se ha dado hoy. De hecho, en la última hora ha habido noticias de última hora tanto desde Washington como desde Teherán, y todo esto puede influir mucho en lo que ocurra a continuación. Steve Germany, comodoro británico, debería unirse a nosotros. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero en cuanto pueda, lo incorporaremos. Aún así, no podemos esperar porque tenemos información recién salida. Para empezar, el presidente Trump acaba de publicar esto en Truth Social. Dijo, escuchad, de entrada, el petróleo está fluyendo como nunca antes, gracias al increíble poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Un saludo especial al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Cohn, y al comandante del Mando Central, Brad Cooper. Gracias a ellos y a todos los miembros del ejército más poderoso del mundo. No sé por qué sigue haciendo esto. El estrecho de Hormuz, dicen, está completamente abierto al tráfico marítimo. Eso coincide con lo que el Mando Central publicó hace apenas un par de días, que el tráfico fluye con normalidad. Pero, como ya os he mostrado, según los rastreadores independientes, no ha habido ningún tráfico. No he visto las cifras de esta mañana, pero al menos hasta ayer, durante las 48 horas anteriores, prácticamente no pasó nada por el estrecho. Y lo poco que sí pasó, lo hizo por el corredor iraní autorizado, en el norte del estrecho. Y sobre el corredor omaní en el sur, el que intentamos poner en marcha, al menos hasta ayer, no había pasado nada por allí. Parece que sigue igual. Seguiré comprobándolo. Gary, si puedes encontrar datos actualizados de esta mañana, inclúyelos si los hay. Pero me sorprendería mucho que hubiera más que un puñado de barcos, y puede que ni siquiera esos. De hecho, hablando de lo que ha ocurrido esta mañana, que hace bastante improbable que sea así. Gary, si puedes poner ese video que se llama Fox Report, ahí abajo. Eso es lo que ha pasado, según Fox, hace apenas un par de horas. Lo que Irán ha hecho hoy en el estrecho de Hormuz. Ha habido una oleada de ataques de Irán contra barcos comerciales. La naviera holandesa Stolt Tankers ha confirmado que uno de sus petroleros, el Stolt Magnesis, con bandera de Liberia, fue alcanzado. El impacto provocó un incendio en la sala de máquinas. Y cuando vemos estos ataques contra buques comerciales, muchas veces los golpes se concentran precisamente en la sala de máquinas, lo que demuestra una puntería muy precisa por parte de los iraníes. Toda la tripulación fue localizada. Los Emiratos Árabes Unidos tuvieron 2 petroleros alcanzados. En uno de ellos murió un tripulante. Así que ahora, en ese vídeo, como habéis visto, puede que hayáis notado la marca que aparece. El vídeo en realidad es de ayer, pero esta mañana hubo más ataques. Y aquí el presidente Trump dice que el petróleo está fluyendo, que todos los barcos están operando salvo los de Irán. Y eso, evidentemente, no es cierto. El presidente Trump solo puede controlar, imponiendo un bloqueo, los barcos que salen de Irán. No puede hacer que los demás barcos salgan. Si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. Y como veis, por muchas noches seguidas de ataques que haya lanzado el presidente Trump, la parte iraní sigue respondiendo y diciendo que ni siquiera van a reducir el ritmo. Vamos a seguir atacando cualquier barco que pase sin nuestra autorización por el corredor sur, el que atraviesa aguas omaníes. Entonces, ¿en qué se basa el presidente para decir eso y al mismo tiempo elogiar a tantos funcionarios distintos cuando han fracasado por completo en cumplir ese objetivo desde el 2 de marzo? Nunca hemos conseguido mantener abierto el estrecho, ni con 15,000 ataques en esos 40 días, ni con 100 en un día, ni con 80 en otro. Nada de eso tiene ningún efecto en mantener el estrecho abierto, ni en abrirlo,
porque golpear unos pocos objetivos aquí y allá no sirve de nada. Ni siquiera tiene relación con la forma en que la parte iraní controla el estrecho. Y por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que lo hagan solo por unos cuantos ataques mínimos que no están afectando en nada su control militar del estrecho. Aún así, eso es lo que está diciendo el presidente Trump. Y bueno, sigamos con la lista, porque esta mañana ha habido más noticias de última hora. Empecemos por esta, que es bastante importante. Ocurrió hace aproximadamente una hora, bueno, en realidad un par de horas ya, sobre las 9:50. El Parlamento iraní se dispone a aprobar por ley el control total y permanente de Teherán sobre el estrecho de Hormuz, mientras unos 180 legisladores exigen el colapso completo del actual memorando de entendimiento con Estados Unidos, el fin de cualquier negociación futura y, además, venganza o represalias por las recientes acciones estadounidenses. Así que hay que decir, espera un momento. El presidente Trump dice que el estrecho está abierto. El mando central dice que el estrecho está abierto, pero las imágenes demuestran que no lo está. Se ve que los barcos que intentan pasar de todos modos reciben misiles y acaban ardiendo. Y ahora, hace solo unas horas, el lado iraní dice, puede que no solo tengamos el control total del estrecho de Hormuz, sino que además tenemos la capacidad militar para hacerlo. Eso es lo fundamental que hay que entender. El presidente Trump hace esa afirmación. Los iraníes hacen esa afirmación. ¿Quién tiene la capacidad real de cumplir lo que dice? Solo hay uno, y son los Estados Unidos. Si fuera así, ya lo habríamos hecho, y no va a pasar ahora. Pero Irán tiene múltiples formas repartidas por todo su país, a lo largo de la costa, en todas las zonas cercanas a su litoral. Tienen todo tipo de maneras de hacerlo. Nosotros no tenemos forma de impedirlo, porque habría que detener cada una de esas vías para mantener el estrecho abierto, de modo que el tráfico comercial pueda pasar con velocidad y en volumen. No sirve de nada que pasen unos pocos barcos si luego algunos son destruidos o alcanzados por misiles o drones y acaban ardiendo. En ese caso, el resto no va a querer ponerse en fila ahí. ¿Quién querría hacerlo? Vas a tener suerte si consigues que alguien se lo lea. Pero ahora que ves que el problema es más grande, no se trata solo del estrecho de Hormuz. Ayer mismo, en nuestro programa, lo mostramos con el profesor Morandi. Él dijo que si Estados Unidos no levanta o no vuelve a liberar las sanciones energéticas sobre el sistema energético iraní, si no desbloquea esos fondos congelados y si Israel no se retira del Líbano, entonces no habrá ni siquiera negociaciones. Eso fue lo que nos dijo el profesor Morandi. No forma parte del gobierno iraní, aunque tiene acceso y contactos allí, pero no está dentro. Pues bien, ahora vemos que el propio gobierno iraní tiene un parlamento que está a punto de votar a favor de un colapso total del propio memorando de entendimiento y de todas las negociaciones futuras. Ni siquiera explican los motivos, simplemente dicen, olvídalo, no queremos más de eso, porque ven que literalmente no consiguieron nada. Y tuvimos en nuestro programa al señor Al-Horshid, Nima Al-Horshid, que también es iraní y está muy bien conectado con fuentes dentro de Irán. Él mismo, creo que incluso titulamos el programa así, Irán no consiguió nada, así que con todo el memorando de entendimiento que firmaron, al final no obtuvieron nada. Bueno, algo sí consiguieron al principio, porque tenían un montón de barcos preparados y listos para salir. En cuanto se levantó el bloqueo de Estados Unidos, se lanzaron a toda prisa y lograron salir. Creo que fueron unos 50 millones de barriles de petróleo o algo así, una cifra enorme, que les dio una cantidad importante de ingresos. Así que consiguieron eso. El presidente Trump, por lo visto, ha cerrado eso ahora. Ellos lo sabían, esperaban que pasara. Así que obtuvieron eso, pero poco más. Y ahora dicen que estás volviendo atrás, y lo que los iraníes están viendo es que al establecer ese corredor sur en las aguas de Omán, eso quedaba fuera del memorando de entendimiento.
no había ninguna disposición sobre eso. Desde su punto de vista, nosotros violamos el memorando, y por eso abrieron fuego contra los barcos que intentaron incumplir lo que estaba establecido. ¿Es el lado iraní quien decide esas cosas? Así que dijeron, ¿sabes qué? Olvidémonos de esto. Olvidémonos de todo. Y eso significa que volvemos al punto en el que estábamos después del alto el fuego de abril y antes de que se firmara el memorando de entendimiento. Estamos, digamos, en un periodo un poco intermedio. El propio presidente Trump dijo que el alto el fuego había terminado y lo está cumpliendo. Ya ha dicho que habrá más ataques que ese. Y hay que entender algo, como te he venido diciendo, y hasta ahora ha ocurrido siempre. Cuando atacas a Irán, ellos nos atacan a nosotros y a nuestros activos. De hecho, tenemos aquí un vídeo que encontramos justo antes de entrar en directo. No puedo confirmar del todo que sea auténtico, pero según Grok parece ser una representación bastante precisa de un vídeo que proviene de Jordania. Nuestra base en Jordania, creo que te lo comenté en su momento. Jordania afirmó que interceptaron todos los misiles que entraron. Pero según este vídeo, si este es un misil que viene hacia aquí, esto está en Jordania. Y en un momento vas a ver un PAC-3 que sube, vuelve hacia atrás y el misil impacta en el suelo. Y creo que hay más por aquí. Así que ves misiles entrando, ves un PAC-3 lanzándose y no ves que golpee nada. De hecho, ni siquiera es uno de esos casos que el profesor Ted Postol nos mostraba, donde el impacto daba en la parte trasera del misil. Este ni siquiera alcanzó nada, simplemente pasó de largo. Aquí tenemos otra prueba más de que los PAC-3 no son tan eficaces. El misil pasa de largo. Ni siquiera tuvo el evento de la cabeza de guerra para intentar alcanzar el motor del cohete, y mucho menos la propia cabeza explosiva. Así que cae al suelo, y lo vimos impactar allí. Por eso, cuando decimos que vamos a atacar a Irán, hay que entender que esto es lo que vamos a recibir a cambio. Y mientras que el material iraní está bajo tierra, el nuestro está todo en la superficie. Recuerden, creo que fue hace 2 días, el segundo de los 3 ataques que han ocurrido hasta ahora, y probablemente venga un cuarto. En ese momento, cuando los iraníes respondieron, alcanzaron algunos de nuestros lanzadores de misiles HIMARS basados en tierra. Y creo que eso fue en Kuwait, si no me equivoco. Se mostraron muchos videos sobre eso. Así que muchos de los ataques ocurrieron justo en medio de nuestros campos de vehículos y de algunos de los lanzadores que tenemos aquí. Cada vez que hacemos este tipo de cosas, eso es lo que obtenemos. Si es solo un ojo por ojo, pues así es como se ve. Así que, sea lo que sea que estemos atacando en Irán, y el mando central siempre publica esos videos en blanco y negro de las cámaras que tenemos en algunos de nuestros satélites o en algunos drones, según el caso, siempre se ven muchas explosiones. Y en realidad no sabemos muy bien qué es. Pero son cosas en la superficie, y todo lo que de verdad importa está bajo la superficie. Todo lo que importa para el control del estrecho está bajo la superficie. Seguimos diciendo que eso va a reducir su capacidad para defender el Golfo, pero como te dije, hay tantas instalaciones repartidas por todo el país que unos pocos objetivos aquí no significan absolutamente nada. Irán los reemplaza. Así que ahí estamos. Ese es el primer punto. Volvamos, Gary, al comentario del presidente Trump, porque también está diciendo que ahora vamos a imponer un bloqueo total. Dijo, sí, voy a establecer un bloqueo. Y si puedes resaltar esa parte, dijo, sí, por tanto tendremos un bloqueo total, pero solo para los barcos que vayan o vengan de puertos iraníes o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní. Y luego tiene esta parte un poco extraña. De hecho, déjalo ahí un momento, Gary. Déjame hablar primero del primer punto. Esa idea de que vas a imponer un bloqueo total, pero solo a los barcos. ¿Y cómo? ¿Cómo, señor presidente? No es una pregunta teórica, es algo muy práctico. Usted dice que va a bloquear los barcos iraníes. ¿En serio?
Eso fue exactamente lo que hicimos durante los meses del bloqueo anterior. Los bloqueamos. Ellos bloquearon todo lo demás que salía. Así que nosotros bloqueamos su bloqueo, pero al final no salió nada. Aunque queríamos que salieran cosas de nuestro lado, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, queríamos que eso se moviera. Pues no pasó. Y ahora tampoco pasará, porque no tenemos ningún control sobre eso. Entonces, ¿por qué quiere hacer una declaración que solo deja claro que no tiene ni idea de lo que está hablando? Y todo el mundo lo ve. Nadie se cree que eso vaya a servir de algo, que eso vaya a liberar el tráfico marítimo o que de alguna manera los otros barcos vayan a salir cuando Irán sigue destruyéndolos. No va a pasar. Pero aún así, eso es lo que hay. Y él vuelve a hablar, presume delante de todos de cosas que simplemente no van a ocurrir. Y luego sigue. Dice que recibió muchas críticas porque anunció que iba a imponer una tasa del 20%, que ahora íbamos a entrar y tomar el control de ese comercio, y que íbamos a decidir quién paga las tasas. Por cierto, esas tasas iban a ser del 20%. Bueno, todos nuestros aliados, incluidos los europeos, se volvieron locos con eso. Dijeron no. Si Irán solo está cobrando, creo, entre 1 y 2%. De esa tasa sería una cantidad enorme por cada petrolero. Y todo el mundo dijo que no. Así que ahora Trump dice, vale, ¿sabéis qué? He decidido sustituir ese 20% por acuerdos de comercio e inversión de varios estados del Golfo en Estados Unidos. Esas inversiones serán enormes, pero al mismo tiempo extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro. Bla, bla, bla. Es un montón de tonterías. No hay nada de verdad en eso. Nadie va a decir, de acuerdo, por cada barco que envío, voy a invertir algo aquí. Es un impuesto, es una tasa. Da igual si es un 20% o si tienes que invertir algo que quizá en el futuro puedas recuperar. Sigue siendo dinero que tienes que soltar, si es que llega a pasar. Y de hecho, probablemente no pasará. Así que probablemente la reacción será solo poner los ojos en blanco, porque no va a salir ningún barco. No se va a pagar ninguna tasa, no se va a hacer ninguna inversión. Y nuestros aliados tienen que mirar alrededor y preguntarse qué está pasando con este tipo. ¿Por qué sigue haciendo declaraciones así, totalmente desconectadas de la realidad? ¿Por qué sigue lanzando esos ataques de ida y vuelta cada día como si eso fuera a tener algún efecto? Porque lo único que consigue es mantener el estrecho cerrado. Lo único que consigue es que no salga más fertilizante, ni más helio, ni más azufre, ni más gas, ni más petróleo. Así que todos esos problemas que él mismo identificó correctamente el mes pasado, cuando firmó el memorando de entendimiento, ahora han vuelto a la zona de peligro. Bueno, pues resulta que hay más noticias de última hora, y no son buenas para nosotros, porque la parte iraní ha dicho que si se lleva a cabo ese bloqueo, habrá consecuencias. Esto también se conoció esta mañana. Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Hormuz, el mar de Omán y el mar Rojo. El comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní advierte que si Estados Unidos reanuda el bloqueo naval, Irán detendrá todas las exportaciones e importaciones a través del Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo. Y con eso se refieren al estrecho de Bab el-Mandeb, que está en la parte más meridional del mar Rojo, lo que provocaría enormes problemas con el precio global del petróleo. De hecho, incluso Yemen había hablado antes de hacer algo parecido, y algunos expertos advierten que eso podría ser lo que empuje el precio del petróleo hasta los $200 por barril. Trump probablemente no pueda salir de esta tan fácilmente. De eso no puede salir hablando. Y luego ves que la advertencia llega después de que Trump y el comandante del CENTCOM anunciaran la reimposición de ese bloqueo naval. Las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica afirmaron que no permitirán que continúen las exportaciones ni las importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo. Si Irán cumple con esa amenaza, si el presidente Trump cumple con eso, creo que hemos oído que estaba previsto que ocurriera a las 4 de la tarde, hora del este.
Así que faltan unas 3 horas y media. Ese es el momento en que se supone que entrará en vigor. La parte iraní ha dicho, si lo hacéis, si eso entra en vigor, entonces esto también entra en vigor. Y cuando hablamos de neutralizar el... A ver, creo que puedo abrir aquí el mapa. Ahí puedes ver el Golfo de Omán, a la derecha. En el centro está el Golfo Pérsico, por supuesto, y el Mar Rojo queda un poco más a la izquierda en este mapa. Se ve que va a haber problemas serios, muy serios, porque hasta ahora nadie ha hablado del Mar de Omán. Si están añadiendo algo ahí, eso significa que hay un oleoducto alternativo por el que buena parte del petróleo de Emiratos y de otros países podría salir al Mar de Omán, evitando el estrecho de Hormuz. Bueno, no sé con certeza cómo lo harían los iraníes. Tienen mucho poder, desde luego. Su costa se extiende más allá del estrecho de Hormuz y alcanza la zona del Mar de Omán. Así que pueden decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, todo lo que salga de esos puertos también será objetivo. Pero entonces tendrían que contar con los hutíes, Ansar Allah, que salgan de Yemen para controlar eso, el Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Y ya hemos visto el daño que pueden causar allí. Lo hicieron durante la guerra de Gaza y participaron varias veces en esa zona. Así que si todo eso llega a cumplirse, va a generar un problema muy, muy serio. No pudimos detener a los hutíes por nuestra cuenta, cuando eso era lo único que combatíamos, en 2023 y 2024, si no me equivoco. La administración Biden y la administración Trump lo intentaron, ambas fracasaron, y ambas dejaron de intentarlo porque nos dimos cuenta de que era un esfuerzo inútil, que no podíamos detenerlo. Si vuelven a implicarse ahora, vamos a tener un gran problema, porque no podemos detener eso, y tampoco podemos frenar lo que están haciendo los iraníes en el estrecho de Hormuz. Así que estamos hablando de problemas muy, muy serios. Y todo este asunto, por supuesto, es un error no forzado, porque el presidente Trump fue a la guerra cuando no debía, cuando nuestra seguridad nacional no estaba en riesgo, y cuando el primer ministro israelí le convenció de que sería fácil, que sería como la situación en Venezuela, que en cuanto asesinaran al líder supremo, todo iría bien. Y todos sabemos cómo acabó eso. Y ahora parece que se dio cuenta, aunque tarde, de que fue un error, y firmó el memorando de entendimiento. Después de que intentó el bloqueo y no funcionó, los bombardeos del 48 y el 49 tampoco dieron resultado. Así que pensó, bueno, esto sí funcionará, y lo habría hecho. El memorando de entendimiento, si miras el párrafo 5 que firmó el presidente Trump, si simplemente se hubiera atenido a eso, todo habría ido bien. Recuerda que el estrecho llegó a abrirse más o menos un tercio, y Trump presumía de la cantidad de petróleo que pasaba por allí, sin darse cuenta de que la mayor parte del petróleo de esos primeros días, de los que presumía unos 19 millones de barriles, era en realidad petróleo iraní que se dirigía a China, y así sucesivamente. Eso benefició a China y también benefició a Irán. Luego, empezó a fluir de forma constante. Llegó más o menos a un tercio. Ahora bien, si simplemente nos hubiéramos mantenido al margen y hubiéramos dicho, vale, el memorando de entendimiento, en el párrafo 5, dice que Irán tiene el control administrativo para garantizar el libre paso del tráfico por el estrecho, quizá ahora estaríamos por encima del 50% o incluso del 75%. ¿Quién sabe cuánto habría sido antes si simplemente no hubiéramos intervenido y hubiéramos dejado que la inercia siguiera su curso? Pero no podíamos hacer eso, porque el presidente Trump se impacientó. Ya no quería seguir los términos del acuerdo, y estoy seguro de que estaba recibiendo presión de todo tipo de halcones de guerra, tanto en Estados Unidos como en Israel. Así que cedió a eso. Dijo, no, vamos a crear nuestro propio corredor. Y eso no tiene ningún valor. Entendamos eso también. No tiene valor porque Irán dijo que no iba a cobrar una tasa durante 60 días, pero que lo iba a controlar de forma administrativa.
¿A quién le importa si entra por un sitio o por otro, si entra por el sur o por el norte, mientras nuestros barcos puedan salir? Eso era lo único que importaba. Si tuviéramos algo de lógica y sentido común guiando nuestra política, habríamos hecho exactamente eso. Y luego empezamos a preocuparnos por algunos de los otros párrafos, por lo que pasaría al final de esos 60 días y todo lo demás. Pero lo más importante para nuestra economía y para nuestro bienestar, y de hecho, para nuestra seguridad nacional, porque ahora que hemos vuelto a este intercambio de ataques, y ya llevamos 4, no sé cuántos misiles se lanzaron la última vez, pero seguimos agotando lo que ya tenemos. Hay que entender que cada vez que disparamos uno de esos misiles, se tarda mucho en reemplazarlo. Y eso no va a pasar pronto. Así que todos esos lanzamientos, cuando lanzas 100 en una noche, 80 en otra, o lo que fuera anoche, van reduciendo tus reservas. Al mismo tiempo, como ahora, se ha detenido el flujo de petróleo y seguimos en esta situación. Ya ni siquiera llega a un tercio. Es prácticamente un goteo. Y mientras tanto, nuestra reserva estratégica de petróleo se está haciendo cada vez más pequeña. Por pura inercia, lo que nos queda ahora es la posibilidad de que ya no estemos exportando. Aunque no he visto las cifras de esta mañana. No pude encontrarlos a tiempo. O dejamos de exportar petróleo, eran unos 800,000 barriles al día. O seguimos adelante, seguimos exportando, y entonces tendremos que tirar de nuestras reservas estratégicas de seguridad nacional. Porque había, creo que unos 200 y pico millones de barriles, sí, algo así, una parte importante del petróleo de la reserva estratégica que estaba apartada solo para uso militar, para diésel, para combustible de aviación, ese tipo de cosas que necesitaríamos si hubiera algún bloqueo externo del suministro. Así no nos quedaríamos sin recursos y podríamos seguir operando durante un tiempo. El número, si no me equivoco, era de 230. Bueno, como dijo Chris Martinson en nuestro programa, según sus cálculos, eso habría terminado más o menos el 11 o el 12 de julio. Y no he podido averiguar qué pasó después. Pero ya sabes, estamos a 14 de julio y en los últimos días todo se ha parado, o apenas sale un goteo, o directamente nada. Así que la implicación es que o bien hemos dejado de exportarlo, o bien seguimos exportándolo y ahora lo estamos sacando de nuestras reservas de emergencia. Por tanto, estamos debilitando nuestra capacidad militar estratégica y reduciendo nuestros misiles. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto no sale gratis. El presidente Trump está actuando como si esto fuera literalmente un juego, como si fuera un videojuego, como si pudiera lanzar unos misiles y ya está. Pero fíjate, esto está teniendo un impacto real en nuestras tropas. Está afectando físicamente a nuestras bases y potencialmente a nuestras fuerzas de misiles aquí con los sistemas HIMARS. Y también está afectando a nuestra seguridad económica nacional, porque ahora todos esos problemas de los que hablaba el presidente Trump, con la posibilidad de entrar en una depresión, han vuelto a aparecer. ¿Y qué va a hacer? En lugar de volver atrás y hacer lo que haga falta para reabrir esto, ahora estamos en una situación en la que las cosas van todavía a peor. Y ahora el estrecho va a cerrarse, pero puede que se sume otro paso petrolero, el Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Así que, si intenta demostrar lo duro que es volviendo a imponer el bloqueo, puede que esta vez no sea como la primera. Podría ser peor, y el precio a pagar podría ser mucho más alto. Y haga lo que haga esta noche, algo va a ser alcanzado por la mañana. Algo que ahora mismo está intacto, e incluso algunos de nuestros soldados que siguen con vida puede que dentro de 24 horas no lo estén, por la arrogancia del presidente Trump. Nos está perjudicando en todos los sentidos posibles. Ahora, él está recibiendo mucha ayuda porque hay mucha gente que también quiere hacer cosas aquí y le están animando a seguir cada vez más por un camino equivocado. Primero, antes incluso de hablar de lo que dicen algunos de esos otros, veamos esto.
El presidente Trump exigiendo algo. Es una de las cosas más raras, de verdad. De todas las cosas extrañas de las que he hablado antes, esta puede que sea la más rara. Porque, con todo el daño que hemos visto desde que empezó esta guerra, con todo lo nuestro que ha sido atacado, todo lo de Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, en fin, todo lo que han sufrido nuestros aliados, el presidente Trump quiere un reembolso. Quiero que se nos reembolse, porque estamos protegiendo una parte muy rica del mundo. Estamos gastando dinero. Así que lo que hemos hecho es decidir que se nos reembolse por esa protección. Estamos protegidos por los mismos países a los que estamos ayudando. Por ejemplo, si miras a esos 5 países, tienes Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, tienes Qatar, como siempre digo, Qatar, Bahrein, y por cierto hay más, está Kuwait y hay otros, y a todos ellos les va a ir muy bien. Pero creemos que es lógico que no los necesitemos. ¿Sabes? Tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Si sumas Venezuela, que ha sido increíble, con enormes cantidades de petróleo que controlamos. Eso no tiene ningún sentido para mí, en absoluto. O sea, estás diciendo, quiero que me reembolsen por proteger a toda esta gente. Y en realidad no has estado protegiendo a nadie. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir eso? Y ahora nos llega la noticia de que en realidad está dando un giro y se está apartando de todo ese tema del reembolso. Sí. Bueno, pues ahí lo tienes. Supongo que no era el único que pensaba que eso era realmente raro. Porque mira, los errores no forzados no paran. Quiero decir, fue una tontería decir, voy a tomar el control de ese estrecho y vamos a cobrar una tasa del 20%. No, no lo vas a hacer. Nunca ibas a hacerlo. No tienes la capacidad militar para controlar el estrecho. Si la tuvieras, lo habrías hecho durante esos 40 días y ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Si el estrecho estuviera abierto, nadie necesitaría controlarlo. Pero como no conseguimos que Irán dé marcha atrás, alguien tiene que intervenir militarmente. Y no tenemos los medios ni los recursos para hacerlo. Punto. Quiero decir, haría falta algo como una invasión de Normandía, una fuerza enorme, solo para que fuera mínimamente posible. Claro, sería una locura reunir un ejército así, porque probablemente habría cientos de miles de bajas, cientos de miles, y aún así seguramente fracasaría. Pero no estamos hablando de eso. Así que todo aquello era un disparate. Luego él recibió algunas críticas. Y entonces, bueno, volvemos al mismo tipo de discurso de Trump. Vale, después dijo, de acuerdo, olvidémonos por 100%, haremos solo una inversión. Y la reacción que tuve, la que acabo de mostrar, está claro que otros también la empezaron. Dijeron, no, no te vamos a reembolsar nada, ni siquiera lo hiciste. Y ahora él quiere echarse atrás. Bueno, parte de la razón por la que puede que haya seguido ese camino es por el general Jack Keane, que como sabes, siempre da malos consejos aquí, cosas que son militarmente inalcanzables. Y aunque lleva el sello de 4 estrellas en su pecho de retirado y la gente le escucha, sus consejos han sido terriblemente, absurdamente malos, y se ha demostrado una y otra vez que estaba equivocado, tanto en la guerra entre Rusia y Ucrania como en la de Estados Unidos e Irán. Pero nada de esos fracasos le hace cambiar. De hecho, básicamente, le estaba diciendo a Arabia Saudí, dejad de quejaros. La batalla por el estrecho de Hormuz está en marcha y llevará un tiempo alcanzar el objetivo. En realidad, de lo que se trata es, primero, de eliminar su capacidad en la zona del estrecho para interferir. Obviamente eso incluye las lanchas rápidas, los drones, los misiles antibuque, pero también los sistemas de control y los sensores. Hablamos de radares, de mando y control, de la infraestructura logística que sostiene todo eso. Así que los ataques que están ocurriendo, sobre todo en la zona costera del estrecho de Hormuz,
forman una fase importante de esta operación y lleva tiempo enfrentarse a algo de esa magnitud. Recordemos que ya iniciamos esta operación una vez antes. La llamamos Proyecto Libertad y el presidente la detuvo en la hora 36, después de que Arabia Saudí y otros le pidieran que por favor la parara porque iban a tomar represalias contra nosotros. Y vaya muestra de falta de carácter dieron entonces. Llevamos décadas proporcionando seguridad a esa gente y ya va siendo hora de que den un paso al frente y asuman parte del riesgo. ¿Cómo? Ya era hora de que dieran un paso al frente y se implicaran de verdad. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Has visto los ataques con misiles que ya han sufrido? Ya han pagado un precio muy alto. Y créeme, no se están quedando de brazos cruzados. No lo están encajando bien. Y creo que probablemente fueron los que más se opusieron a eso del 20% y luego a cualquier tipo de reembolso. Y por eso el presidente Trump cambió de postura. Así que no lo sé. No sé qué les pasa a estas personas. Esta forma de pensar forma parte de una élite decadente que todavía conserva poder. Ahora creo que esas élites están empezando a desmoronarse, porque la gente ya no les hace caso. Han estado tan equivocados durante tanto tiempo que ya no se puede ocultar. Y otro viejo fósil que, de alguna manera, todavía consigue tiempo en los grandes medios, como Fox News. Quizá el único sitio donde lo invitan sea Fox News. Pero la razón por la que lo voy a mostrar aquí es Newt Gingrich. Es porque representa a toda esa especie en extinción que se aferra con uñas y dientes a cómo eran las cosas antes, a ese mundo en el que nosotros decidíamos todo, como si nunca hubiera dejado de ser 1992, donde podíamos hacer lo que quisiéramos y nadie hacía nada distinto, y si alguien lo hacía, lo destruíamos y ya está. Pero eso ya no pasa, y él no es capaz de verlo. Así que aquí tenemos a Newt Gingrich, ayer, hablando básicamente como si Trump fuera un genio. Cuando Abraham Lincoln llegó a la presidencia y el sur se separó, el general de más alto rango le presentó lo que llamó una estrategia anaconda: rodear poco a poco la rebelión hasta aplastarla. Pues bien, si uno observa semana tras semana, nuestros aliados se están enfadando con Irán, no con nosotros. Los iraníes están perdiendo poder y capacidad de forma gradual. Los estamos presionando. Creo que están en medio de una gran lucha interna, entre una facción que quiere desesperadamente llegar a un acuerdo y otra que quiere mantener la vieja dictadura. El presidente se está moviendo más despacio de lo que me gustaría, pero lo hace con método, diciendo: mirad, voy a hacer lo que haga falta. Y sois vosotros, los iraníes, quienes decidís hasta dónde hay que llegar. Sí, ¿sabes qué? En esa última parte tienes parte de razón. Los iraníes deciden, sí, pero no se trata de cuánto pueden aguantar ellos. Se trata de cuánto puedes aguantar tú, de cuánto podemos aguantar nosotros. Y ya estamos llegando al límite de eso. Y toda esta idea de que hay tanto conflicto dentro de Irán y que de alguna manera pienses que eso es bueno, no lo es. Hay conflicto en Irán, en eso también tienes parte de razón. Pero no se trata de hacer que el gobierno deje de funcionar. Se trata de que la gente presione al gobierno y le diga: no habéis hecho lo suficiente. ¿Por qué habéis publicado algo? Y eso nos lleva de nuevo a esta afirmación de que su parlamento podría decidir, por ejemplo, eliminar el memorando de entendimiento. ¿De verdad eso es lo que queréis conseguir? O que digan: vamos a cerrar todas estas zonas. Hace literalmente unos minutos, Gary, si puedes ponerlo en pantalla, el profesor Morandi me ha enviado esto. Dice que este es el nuevo mapa, el que los iraníes están diciendo que muestra el área que van a controlar si se impone este bloqueo. Si puede hacerlo, perdón, le estoy lanzando una bola curva a Gary. Si me lo envías por correo electrónico, puedo hacerlo. Vale. Sí, me llegó por mensaje, así que no tuve tiempo de ponerme con eso.
En resumen, lo que muestra ahora es que por primera vez no solo afecta al estrecho de Hormuz, sino que se extiende hasta el mar de Omán y cubre específicamente, creo que se llama el puerto de Fujairah, desde donde Emiratos Árabes Unidos estaba sacando gran parte de su petróleo. Así que los iraníes están diciendo, si ponéis este bloqueo, entonces no solo vamos a detener lo que hacíamos antes, sino que también vamos a bloquear el puerto de Fujairah para que no podáis sacar nada de allí. Y por ahí salían, creo, entre 3 y 4 millones de barriles al día, y otros 3 o 4 millones más salían por el Bab el-Mandeb. Ahora bien, si además añaden eso, estaríamos hablando de una gran interrupción. Y por supuesto, eso tiene consecuencias negativas para todos, no solo para Estados Unidos. Y te lo digo claramente, esta vieja guardia tiene que desaparecer cuanto antes. Tienen que retirarse, tienen que irse a casa con vergüenza, porque los consejos que están dando nos están perjudicando, ya que el presidente Trump les está escuchando. Y cuando toma este tipo de decisiones, nos hace aún más daño. Y ahora, hemos pasado de tener abierto un tercio del estrecho de Hormuz a que si sigue adelante con este bloqueo haya más cerrado que antes. Ahora, él habló hace un momento sobre ese 20%, ya sabes, sobre cualquier tipo de reembolso. Quizá también hable de esto. Solo podemos esperar que lo haga, porque eso es exactamente lo que tiene que hacer. No pongas ese bloqueo ahí. Sería malo para la economía de Estados Unidos. Sería malo para la economía global y pondría en riesgo cualquier posibilidad de un memorando de entendimiento. Y te mostré que el Parlamento está pensando en aprobarlo. El profesor Morandi me ha mandado un mensaje hace un segundo y me ha dicho que duda que lo hagan, porque, según él, no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Supongo que quieren mantener esa posibilidad abierta, que si Trump sigue hablando del tema y luego cede, no haya que volver sobre ello. No lo sé. Esa es su opinión. Y por lo visto también la de algunos sobre lo que va a hacer el Parlamento. Muchos parlamentarios, los más vehementes, comparten esa opinión. Ya veremos cómo acaba todo esto. Pero todo esto es negativo, porque son más errores no forzados de Estados Unidos que acaban perjudicándonos. Y ya es hora de dejar de hacerlo. Es hora de empezar a poner las cosas en orden, de aceptar la realidad, de reconocer que nuestro poder tiene límites. Nos damos cuenta de que ya no estamos en 1992 y de que hay otras entidades en el mundo que también tienen poder de decisión. Y dejemos de demostrar que tienen razón, simplemente reconozcámoslo. Demos por cerrado todo esto. Lección aprendida. Saquemos a esos viejos fósiles de aquí, dejemos de escucharlos. Busquemos gente que hable con sentido común y con lógica. Y hay muchos en el gobierno, en los servicios de inteligencia, en el ejército, incluso algunos en la Casa Blanca. Lo sé. Sé que hay quienes están dando buenos consejos. Escuchad a esa gente mientras aún haya tiempo. No esperéis a que se cierre el Bab el-Mandeb. No esperéis a descubrir si también se va a cerrar Fujairah. Va a causar enormes problemas. Simplemente no lo hagas. Te mantendremos al tanto de lo que ocurra. Hemos llegado aquí en unos 15 minutos y por primera vez vamos a tener con nosotros al Dr. Ron Paul, que va a hablar de muchos de los temas relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva que quizá no hayas visto antes. En concreto, va a explicar cómo muchos de nuestros prejuicios de la Guerra Fría, ya mencioné que algunos de esos fósiles vienen de esa forma de pensar de 1992, están condenando nuestras políticas hacia Rusia hoy en día, y a dónde nos puede llevar todo eso. Y después tendremos otro programa más esta tarde. Volveremos con Mike Adams, el Health Ranger, que va a hablar de algunos de los efectos de segundo y tercer orden de lo que está ocurriendo, o, mejor dicho, de lo que va a ocurrir. Pero si Trump impone este bloqueo, él dice que habrá más problemas de los que muchos imaginan con lo que viene después. Eso será esta tarde, a las 3.
Así que en unos 15 minutos y luego a las 3 nos vemos en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que si podéis, echadnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe.